Buenas tardes, mi nombre es Soraya Delgado, maestra ante del subproyecto Modelo de Decisiones. Para el módulo 3 tenemos la planificación de una actividad donde se va a diseñar un motor de decisiones para validar datos cuantitativos versus cualitativos. En este caso tenemos los trámites de evaluaciones en la gobernación del Estado, que es mi nudo crítico. Para la pestaña número 1 tenemos analizar mediante una serie de tiempos si la cantidad de evaluaciones recibidas para procesar son estadísticamente estables para usar un método cuantitativo de proyección. Coloco en la columna número 1, la columna A, los meses de enero a diciembre, donde de la columna B coloco la cantidad de evaluaciones recibidas, todas simuladas. Estos son números simulados. O sea, puede ser que entren más o entren menos, pero para este caso simulé esas cantidades. En la columna C vamos a calcular el pronóstico por suavizamiento exponencial. Para eso colocamos en la columna E el símbolo del suavizamiento, que es una constante. En este caso la vamos a tomar en 0.3, porque en el caso de las empresas públicas nos daría un resultado más balanceado. Para la columna C, para iniciar con el cálculo del pronóstico suavizado, coloco el mismo valor de la columna B para el mes de enero. Va a ser igual. A partir de la sección 8, sí colocamos la fórmula para calcular el pronóstico suavizado. Allí calculo el suavizamiento exponencial. Le doy, la selecciono y me voy con una flechita hacia abajo y me da todos los valores hasta diciembre. Luego, continuando, para hallar el coeficiente de variación, calculo el promedio histórico, que sería el promedio de evaluaciones recibidas de enero a diciembre. La desviación estándar, también por medio de fórmula, que la calcularía mediante un modelo matemático aquí en Excel, donde haría desde la B7 a la B18. También evaluaciones recibidas, pero con la desviación estándar. Para luego calcular el coeficiente de desviación, que no es más que la desviación estándar entre el promedio histórico por 100, arrojando un valor de 98.66%. Entonces, ¿qué me confirma esto? Que es un comportamiento típico de procesos con alta aleatoriedad y cuellos de botella, muy común en la administración pública. En la teoría de colas de taja, un coeficiente de variación cercano a 100% indica que los tiempos entre llegadas de servicio siguen una distribución exponencial. El proceso es altamente impredecible. El tiempo de espera está sujeto a factores externos muy variables. Luego nos vamos a la pestaña 2 para calcular el modelo causal, que sería la insatisfacción en los contratistas. Haríamos un análisis de regresión lineal múltiple. ¿Qué vamos a hacer aquí? Demostrar estadísticamente cómo la inconformidad de las empresas contratistas, en este caso Y, de este lado, dependen del tiempo de espera para los pagos, X1, de sus evaluaciones por excesivas revisiones y por la falta de un sistema de automatización en flujo de aprobación de pagos entre las direcciones involucradas, que en este caso sería X2. Aquí igual en la columna 1, en la columna A colocamos los meses del 1 al 12. En la columna B colocamos los tiempos de espera en días para procesar pagos. Todos estos datos son simulados. Y en la columna C colocaríamos los días que tardarían
si el proceso fuera a través de una simplificación de trámites. Acá coloco las contratistas. Luego de llenar la tabla, nos vamos arriba donde dice datos y nos vamos a la parte donde dice, nos vamos aquí a la parte arriba, datos, análisis de datos, y acá en esta ventana que abre regresión, aceptar. En esta ventana que se abre, colocamos todos los datos que nos solicitan: el rango de entrada, las empresas contratistas, el rango X, en este caso colocamos la de la columna B, aceptar. Luego nos vamos a volver a incluir otra que sería a través de contratistas con simplificación de trámites. Después de llenar toda la tabla, le damos a aceptar y me arroja todos los valores que pueden observar en estas tablas que están aquí abajo, de las cuales solamente vamos a agarrar estas que están aquí. Que sería intersección, variable x1 y variable x2. En este caso, la intersección nos demuestra la cantidad de contratistas satisfechos, o sea, da negativo, lo que significa que hay una insatisfacción total. La variable x1, se me rodó por acá, que da 0.7555, es un resultado positivo, lo que significa que la insatisfacción en los contratistas aumenta por cada día que espera por el pago de la evaluación. Y la variable x2, que demuestra el tiempo ahorrado a los contratistas si se hiciera una simplificación de trámites. Luego pasamos a la pestaña 3, donde calcularíamos la optimización de estrategias. ¿Qué buscamos aquí? Maximizar la eficiencia de una automatización del sistema para trámites de pago de evaluaciones sin exceder el presupuesto anual de la gobernación. Inicialmente tenemos la tabla donde colocamos las alternativas: automatización del sistema, fijar tiempos máximos de revisión, disminución de firmas de evaluaciones, evitar burocratización y los totales. Colocamos los valores en la columna B y en la columna C, valores simulados. Todos estos son valores que coloqué aleatoriamente. Continuando, coloco el mismo valor, aquí coloco la multiplicación de la columna B por la columna C y arrastro hacia abajo para en el momento de que se me llenen esta variable, me aparezcan los valores reales. Inicialmente van a estar en blanco, ya esto está resuelto y ya tiene valores. ¿Cómo se resuelve? Al ir a datos, me voy a Solver y allí igualmente hago todo el proceso, establezco el objetivo, lo coloco en máximo, coloco las celdas variables, agrego las restricciones y coloco aquí el método de resolución, que en este caso sería Simplex LP, y le doy resolver. Automáticamente el algoritmo de Simplex LX resuelve el problema y rellena la celda, donde me va a dar el total. ¿Qué me dice esto? Que en este caso acá me dio 0, el costo ejecutado 0. ¿Por qué? Porque coloqué un límite de 500.000 bolívares. Entonces, con un presupuesto anual de 500.000 bolívares, la gobernación del Estado debe rechazar una automatización del sistema por su elevado costo. Debe optar por las opciones 2 o 3, que sería fijar tiempos máximos para revisión o disminuir las firmas, evitar la burocratización. Ahora vamos a la exposición del módulo 4. El módulo 4 consta de aplicar modelos y herramientas estratégicas para la planificación y el control gerencial basado en la evidencia. En la pestaña 1 coloco la validación del enfoque.
que es la misma que tenemos para el módulo 3. Luego nos vamos a la pestaña 2, que sería la ruta crítica. Este algoritmo calcula los tiempos de inicio y finalización, tempranos tardíos de cada actividad, para identificar cuellos de botella, basado en 6 actividades operativas, asignando precedencia y tiempos estimados de ejecución en días hábiles. Entonces coloco en la columna A el número de la actividad y en la B la descripción: recepción de documentos, evaluación física e inspección de obra, fiscalización, elaboración de orden de pago, firma en gerencia de finanzas y emisión de pago y transferencia. Luego coloco todos los valores iniciales que voy a tener, y empiezo a colocar las fórmulas que considero necesarias. Donde aquí lo que nos va a dar para calcular la ruta crítica sería la holgura total, que sería H7 menos F7. H7 menos F7 en este caso. Inicialmente en la actividad arrastro y me va a dar todos estos valores. Luego aquí en la columna J hago una condición que le coloco: si me da 0 es crítica y si me da positivo no es crítica. Aquí la ruta crítica detectada es la actividad A, la B, la D, la E y la F. ¿Cuál es la que no es crítica? La fiscalización y control de contrato. ¿Por qué? Porque me da una holgura de 2 días, lo que significa que el departamento de contratos tiene un margen de retraso de hasta 2 días sin afectar la fecha final del pago al contratista. Cualquier retraso, ya sea en la inspección o en cualquier otra actividad, retrasará el pago en general. Ahora nos vamos al control de progresos en la pestaña 3, que allí se va a calcular la desviación absoluta media, que sería el MAC, la desviación absoluta media, en este caso el MAC, y pero en este caso vamos a usar el promedio, que para este caso sería la desviación absoluta 3, que sería el promedio de toda la columna D. Acá tenemos la exposición del módulo 3 y del módulo 4. En cuanto a las preguntas que usted que colocó al final de los trabajos, donde nos decía que ante la magnitud de un sismo doblete, como futuro especialista en gerencia y planificación, ¿qué medidas tomaría? La toma de decisiones en esta crisis no puede ser básica a la que estamos acostumbrados. Debemos tomar decisiones basadas en evidencia por la contingencia. No serían estudios rápidos. Los primeros estudios serían en los primeros 6 días. Luego iríamos de 12 a 16 días. De la misma manera, hacer una ruta de transición del caos del plan, pero estructuradamente.